Muy buen día para todos. Esta es la presentación del trabajo colaborativo número 3, correspondiente al curso de genética, grupo 38. Este trabajo fue realizado en base a la unidad número 3, genética molecular, sobre el capítulo 7, condensación del DNA. Para la metodología se tuvo en cuenta la lectura del módulo, una presentación en PowerPoint, interacción en el foro, presentación presencial, consolidación del producto final y evaluación por parte de los tutores. Los objetivos: tenemos primero que todo conocer los procesos previos de la célula antes de la división celular, o sea el proceso de interfase, caracterizar cada una de las etapas de la mitosis y meiosis conociendo los procesos que allí se desarrollan, conocer la unidad básica de transmisión de la herencia, identificar el proceso de condensación celular y su importancia dentro de los procesos hereditarios. El ciclo celular. Entonces decíamos que el ciclo celular es el periodo de tiempo que se demora la célula en realizar una división hasta el inicio de la siguiente división. En este ciclo se observan unas fases características donde tenemos pues primero que todo la fase G0, se evidencia un pequeño crecimiento a nivel nuclear y citoplasmático. En ocasiones se observa un periodo quiescente. En la fase G1 tenemos la condensación del material genético y migración de los orgánulos celulares. En la fase S es un periodo de síntesis del material genético, se forman nuevas fibras de ADN, dando origen y duplicación a los cromosomas. En la fase G2 tenemos una máxima condensación del material genético, sigue el crecimiento del núcleo y del citoplasma. Y pues ya tenemos una fase que es la fase M, que es la división final de la célula. En la imagen observamos cómo se desarrolla este ciclo celular con cada uno de sus periodos. Dentro de los procesos de división celular, entonces, pues como ya mencionamos, primero que todo está la interfase, seguida por la mitosis, y tenemos otro proceso que es la meiosis. Vamos a iniciar con el proceso de mitosis, diciendo a grandes rasgos que pues es un proceso de división celular que en los organismos unicelulares es el medio de reproducción asexual, y en los organismos multicelulares es el medio por el cual el organismo crece a partir de una sola célula, y también por el que los tejidos lesionados se reponen y se reparan. Este proceso de mitosis está caracterizado por una serie de etapas. La primera de ellas es la profase, en la que evidenciamos una migración de centrosomas hacia los polos. Se forma el aparato mitótico, inicia la condensación de la cromatina, se observa por fuera del núcleo que se forman dos pares de centriolos que van migrando hacia los polos de la célula. La siguiente etapa es la prometafase, en la cual se observa ya en sí la desintegración de la membrana nuclear, los microtúbulos del centriolo del cinetocoro interactúan con los del uso, resultando el movimiento de los cromosomas, lo cual observamos en la imagen. En la metafase observamos la localización de los cromosomas en el plano ecuatorial, lo observamos acá en la gráfica. En la anafase tenemos que los centrómeros se separan de todos los cromosomas, comenzando la migración de las cromatidas hacia los polos. Entonces pues acá se evidencia en la imagen este proceso. Entonces cada brazo de las cromatidas es alado por los microtúbulos y son llevados hacia los polos de la célula. La telofase. Entonces en la telofase observamos ya que finaliza la migración de los cromosomas hacia los polos, se desintegra el uso, los cromosomas se agrupan, inicia la formación de la envoltura nuclear,
proveniente generalmente del retículo endoplasmático rugoso. Entonces acá en la figura observamos en detalle que los cromosomas ya se agruparon en los polos y alrededor de ellos inicia la formación de la membrana nuclear. Por último tenemos un periodo denominado citocinesis, que es en el cual la célula suele seguir la segmentación del citoplasma. Entonces en ella lo que ocurre es que la membrana celular se estrangula y da paso a la formación de dos nuevas células. En esta fotografía evidenciamos a grandes rasgos este proceso de división celular. Entonces tenemos la etapa de interfase, donde pues observamos es un crecimiento a nivel nuclear. En la profase, la condensación de los cromosomas. En la prometafase ya se observa la formación del aparato mitótico y como los cromosomas se observan más condensados. En la metafase ya observamos cómo los microtúbulos se conectan, por así decirlo, a los cromosomas. En la anafase observamos la migración de los cromosomas hacia los polos. Y en la telofase ya observamos cómo la célula comienza a diferenciar sus dos nuevos núcleos y se observa el proceso de citocinesis. Vamos a revisar un poco el tema de la condensación del ADN en eucariotas. Este tema, como pues mirábamos anteriormente, hace referencia a el empaquetamiento que sufren las cadenas o las moléculas de ADN para formar los cromosomas. Entonces en esta gráfica o en esta figura observamos más detenidamente este proceso. Entonces tenemos la doble hélice de ADN, característica de él, formación del collar de la cromatina. Esta formación hace referencia a un enrollamiento de las hélices de ADN en unas moléculas llamadas histonas. Acá tenemos la fibra de nucleosomas empaquetados. Tenemos unos dominios de bucles. Ya tenemos acá una formación de espirales condensados y esto nos da lugar pues ya a la formación de los cromosomas. Un cromosoma es definido como las máximo empaquetamiento que tiene lugar del ADN. Su característica principal es que en él está codificado la información genética de todos los organismos vivientes. El cromosoma tiene unas partes características. Entonces observamos el telómero, las cromatidas, cinetocoro, centrómero, los brazos, el satélite y la constricción es primaria y secundaria. Observamos en esta figura varias clases de cromosomas. Entonces metacéntrico es el que tiene sus brazos iguales, submetacéntrico el que tiene unos brazos un poco más largos que los otros. El acrocéntrico tiene un par de brazos muy largos y su centriolo está casi pegado al telómero de los otros brazos, y el telocéntrico en que básicamente su centrómero está en el telómero de los brazos finales. El otro proceso que tenemos en la división celular es la meiosis, que es un mecanismo de división celular que permite la obtención a partir de células diploides de células haploides.
con diferentes combinaciones de genes. En este proceso mitótico de meiosis se observa la profase 1, que también es como un proceso de preparación del material genético y de formación del aparato mitótico. En la anafase 1 lo que tenemos es los cromosomas homólogos migran hacia los polos opuestos. Telofase 1, luego de la separación de los cromosomas homólogos, desaparece el uso acromático, la membrana nuclear se forma, dando lugar a la citocinesis para formar dos células N. La meiosis 2 se dice que es una mitosis normal, entonces tenemos la telofase 2. Finalmente las dos células originales se dividen dando lugar a 4 células hijas N. En esta tablita diferenciamos algunas características fundamentales entre mitosis y meiosis. Entonces decimos que la mitosis ocurre en todas las células somáticas, se obtienen células diploide 2N de 46 cromosomas, mientras que en la meiosis ocurre solo en las células sexuales, células haploides N con 23 cromosomas. En la mitosis no hay recombinación genética, mientras que en la meiosis hay recombinación genética. En la mitosis se producen dos células 4N al final, en la meiosis se producen 4 células N al final. En la mitosis forman células genéticamente iguales, en la meiosis células con variabilidad genética. En la mitosis regeneración de tejidos, en la meiosis producción de células sexuales, gametos. Para las conclusiones, tenemos que adquirir conocimiento acerca de los procesos de división celular, identificando las características de cada una de sus etapas. Se identifican aspectos relevantes sobre los mecanismos de condensación del material genético relacionados con la división celular. Se adquieren destrezas para la presentación de la temática en público y socializarla en el foro colaborativo. Esta fue pues la presentación. Espero haya sido un poco entendible. Muchas gracias.